La temporada 2020 del béisbol de las Grandes Ligas ha traído muchas cosas inusuales. Una de ellas son los debuts de los dominicanos en el béisbol de las Grandes Ligas. El parámetro que usamos muchos periodistas del béisbol dominicano para medir cuáles son jugadores dominicanos son aquellos que se consideran jugadores nativos para la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Es decir, lo que se establece tanto en sus reglamentos como lo que establece la Confederación del Caribe y Major League Baseball. Los nacidos en ese país, hijos de padres y madres dominicanos, los que son nacidos fuera de República Dominicana, pero hijos o nietos de dominicanos. Y también se consideran, están jugando como nativos en la Lidón, los que son naturalizados, en el caso de algunos cubanos, pero esos casos no lo estamos considerando como dominicanos que debutan en Grandes Ligas, que son casos como Kendry Morales, Juan Miranda, entre otros. Siempre la línea es la sangre, la raíz de familia. Entonces, en ese sentido, cuando Yacel de la Cruz, un prospecto lanzador de los Bravos de Atlanta, fue llamado al béisbol de Grandes Ligas, era el dominicano número 28 que subían a Grandes Ligas en esta temporada del 2020, para llegar a un total de 811 de por vida. Eso quiere decir que con dos más se llegaría a 30. ¿Y saben qué? En temporadas normales de 6 meses, solo en 3 ocasiones han debutado 30 o más dominicanos. En el 2017 debutaron 38, la mayor cifra de 2017. En el 2018 debutaron 32 y en el 2006 habían debutado 30. De ahí en adelante, en ninguna otra temporada han debutado 30 o más dominicanos en las Grandes Ligas. Y como están ocurriendo sorpresas con muchos prospectos, habría que ver si se llegaría a 30 en esta temporada. Esto nos permite hacer una comparación porque nos encontramos en el último año de la segunda década del siglo XX. La primera década del siglo XX transcurrió del 2001 al 2010. Ahora estamos en la segunda década, que es del 2011 al 2020. En el 2021 arrancará lo que sería la tercera década. ¿Cómo ha variado por década esa situación de debuts de dominicanos en el béisbol de las Grandes Ligas? Es evidente que si nos trasladamos a la época de Osvaldo Virgil, tenemos que eran muy pocos los dominicanos en esos primeros años que estaban debutando los dominicanos en Grandes Ligas. Del 1956 a 1960 fue el último lustro, el segundo lustro de los años de la sexta década del siglo XX. Eso quiere decir que en ese periodo del 56 al 60 debutaron 7 dominicanos. Cuando nos vamos a la década del 61 al 70, que es en la séptima década del siglo XX, nos encontramos que debutaron 20 dominicanos. Esos 20 dominicanos significaron un aumento de 13 con relación a los 7 de la década anterior. Fíjense que no eran tanto todavía. Por eso se ve tan amplio ese aumento de un porcentaje de 186%. En la década de 1971 a 1980 nos encontramos que debutaron 42 dominicanos. Eso fue un aumento de 22 con relación a la década anterior, que habían debutado 20. Ese aumento representó un 110%. Entonces, nos vamos ahora a la década de 1981 a 1990. Ahí debutaron 70 dominicanos. Ahí, si nos vamos a ver la cifra completa, década por década,
vemos que va aumentando, no mucho todavía, de 7 aumenta a 20, de 20 a 42, de 42 aumenta a 70 en esa década del 81 al 90. Si pasamos a la década de 1991 al 2000, ya aquí comenzamos a ver un aumento más apreciable. En esa década debutaron 170 dominicanos. Eso quiere decir que debutaron 100 por encima de los 70 de la década anterior. Ese porcentaje fue de un 143%, el aumento entre una década y otra. Iniciando el siglo XXI, eso quiere decir a partir del 2001 y hasta el 2010, en esa década debutaron 216 dominicanos en el béisbol de las Grandes Ligas. Si comparamos 216 con 170, son muchos. Ahora, en porcentaje no se ve tanto porque ya 170 era una cifra bastante alta. Entre la década del 91 al 2000 y del 2001 al 2010, el aumento fue de 27%. Y pendiente a lo que pueda ocurrir en los últimos días de la temporada del 2020, va por 286 los dominicanos que han debutado en la segunda década del siglo XXI, que eso representa un aumento de un 32% con relación a la década anterior. Hemos elegido este tema porque se le ha dado bastante seguimiento en el béisbol dominicano, ya que la presencia del pelotero dominicano siempre es llamativa. Así es que esta es la presentación de los debuts de los dominicanos en el béisbol de las Grandes Ligas.